Si a usted le dijeron que el gobierno no puede bajarle a la gasolina, le dijeron mentiras. De los 14.000 pesos que estamos pagando por cada galón, hay 9.000 que van para el que la produce, 2.000 que van para los que la distribuyen, la transportan y la comercializan, y 3.000 pesos que corresponden a impuestos. El impuesto de la sobretasa a la gasolina, el impuesto nacional a la gasolina, el impuesto ambiental al carbono, un IVA sobre lo que gana el productor y un IVA sobre lo que gana el distribuidor mayorista. Este montón de impuestos no dependen de la voluntad del gobierno porque están en leyes que hace el Congreso, pero el gobierno sí podría pedirle al Congreso que los cambiara por otros impuestos que no fueran tan injustos. Si no se lo aprueban, por lo menos el pueblo podría saber quiénes son los que lo quieren seguir clavando. Pero si se lo aprueban, como hicieron con su reforma tributaria, su plan de desarrollo, su presupuesto y tantas otras iniciativas, se podría bajar esta parte del precio de la gasolina. Y por otro lado, la parte más grande, la que se le paga al que produce la gasolina, sí depende de la voluntad del gobierno. Se supone que el gobierno tiene que calcular ese valor con base en unas fórmulas que amarran el precio de la gasolina en Colombia al precio de la gasolina en Estados Unidos, pero eso ni siquiera está escrito en piedra. Todas esas fórmulas están en decretos presidenciales o en resoluciones del Ministerio de Minas y Energía que el presidente o el ministro podrían cambiar con una simple firma. O sea que legalmente, por este lado o por este, lo que hay son alternativas para bajarle el precio a la gasolina. Ahora, si a usted le dijeron fue que el gobierno no puede bajarle el precio a la gasolina porque estaría subsidiando a los ricos, también le dijeron mentiras. En primer lugar, es mentira que la gasolina en Colombia sea para los ricos. El balance del Registro Único Nacional de Transporte del año 2022 mostró que la mayoría de vehículos que hay en Colombia son motocicletas. Y la investigación de perfil de motociclistas que publicó hace pocos días la Asociación Nacional de Empresarios mostró que la mayoría de los motociclistas están en los estratos más bajos, el 1 y el 2. Y además, la última encuesta de calidad de vida que hizo el DANE es del 2021 y muestra que la mayoría de las personas que tienen carro están en los estratos 2 y 3, que son el estrato medio-bajo y el estrato bajo. En segundo lugar, es mentira que exista un subsidio para las personas que utilizan gasolina. El artículo 14.29 de la Ley 142 de 1994 dice lo que es un subsidio en Colombia. Es la diferencia entre lo que se paga por un bien o servicio y el costo de ese cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. En palabras sencillas, a mí me están subsidiando cuando yo pago algo por una cosa y ese algo es menor a lo que la cosa vale. El profesor Diego Otero, que es doctor de la Universidad de Pensilvania y directivo de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas, hizo un cálculo con base en las cifras de Ecopetrol, que es la empresa que en Colombia saca el petróleo de la tierra y lo convierte en gasolina dentro de sus refinerías. Y Diego Otero llegó a la conclusión de que producir un galón de gasolina les cuesta 3.000 pesos. Y como les dije antes, ellos son los productores a los que les pagamos 9.000 pesos por el galón. Entonces claramente no nos están subsidiando nada porque no estamos pagando menos de lo que vale, sino muchísimo más. Más bien al revés, somos nosotros los que estamos subsidiando a Ecopetrol, y si quisieran acabar con ese subsidio lo que tendrían que hacer es bajarle el precio a la gasolina. Ahora, si lo que a usted le dijeron fue que el gobierno no puede bajarle el precio a la gasolina porque Ecopetrol no puede producir toda la gasolina que Colombia necesita, también le dijeron mentiras. Si hacemos de cuenta que acá hay 10.000 barriles de gasolina, la cantidad de gasolina que Colombia consume en un día está acá, son 140.000 barriles. De esos, Ecopetrol puede producir más o menos 120 barriles al día y los otros dos son los únicos que nos tocaría comprar del extranjero. Si el gobierno nacional tomara la decisión de invertir en el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, no solo podríamos producir todo esto, sino mucho más de gasolina para el país. Sin embargo, mientras tanto no habría ningún problema con que Ecopetrol nos venda esta cantidad de gasolina al precio que le cuesta producirla y del extranjero compremos la otra al precio que cuesta la importación. Obvio, si Ecopetrol vendiera esta cantidad de gasolina a un precio mucho más barato, seguramente sus ganancias disminuirían, pero la verdad es que eso no afectaría a la gran mayoría de dueños de Ecopetrol, que somos el pueblo colombiano que tanquea en las gasolineras de Colombia y que se beneficiaría con una baja en el precio. A los únicos a los que de verdad afectaría ese bajón en el precio de la gasolina sería a los particulares que tienen el 10% de la empresa por culpa de la privatización. Dentro de ese 10%, la mayoría no son personas del común como usted y como yo que hubieran comprado acciones de Ecopetrol, sino empresas de las más poderosas del planeta. Ahí está JP Morgan, el banco más grande del mundo, están BlackRock y Vanguard, que son las dos manejadoras de activos más grandes del planeta, y están cacaos colombianos como los fondos de pensiones del Grupo Aval y del GEA. Así que a menos que el gobierno le tenga miedo a esos poderosos, hay muchas razones para bajarle el precio a la gasolina. Ahora, si a usted le dijeron que el gobierno no puede bajarle el precio a la gasolina porque la gasolina de Colombia ya es la más barata del mundo, también le dijeron mentiras. Hay muchos países en los que la gasolina es más cara que en Colombia, pero también hay muchos países en los que la uchuva es más cara que en Colombia. También hay muchos países en los que los microprocesadores son más caros que en Taiwán. Y también hay muchos países en los que el marfil es más caro que en la Costa de Marfil. Y en todos los casos, la forma
forma para entender por qué unas cosas son más caras en unos países y más baratas en otros es entender si esos países producen o no producen esas cosas. Y la verdad es que Colombia tiene un puesto muy abajo en el ranking de países con la gasolina más barata para tener un puesto tan alto en el ranking de países exportadores netos de petróleo. De hecho, solamente hay 3 países en el mundo que tienen un peor precio de la gasolina que Colombia, pero un mejor balance de importaciones contra exportaciones de petróleo. Uno de esos países es México, donde el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto hace unos años impuso a sangre y fuego una reforma energética y un aumento en la gasolina. Allá el pueblo salió a protestar contra eso que llamaron el gasolinazo, pero el gobierno se aprovechó de que es un país militarizado por la lucha contra el narcotráfico y barrió con esa protesta, dejando más de 6.000 víctimas de violaciones de derechos humanos. Los otros 2 países son Noruega y Canadá, países ricos con los cuales Colombia no se puede comparar en ningún ámbito económico o social, en lo absoluto. O sea que a menos que el gobierno quiera tratarnos como trató el gobierno mexicano a su pueblo, o que crea que nosotros vivimos como el pueblo noruego o el pueblo canadiense, pues debería bajarle el precio a la gasolina. Ahora, si a usted lo que le dijeron fue que el gobierno no quiere bajar el precio de la gasolina, y cuando el gobierno no quiere, el pueblo no puede hacer nada, entonces déjeme decirle que ahí sí le vieron la cara. El pueblo colombiano obligó al gobierno de Duque a retirar la reforma tributaria de Carrasquilla. El pueblo colombiano también obligó al gobierno de Santos a brindarle apoyo al campo con el paro agrario. Y el pueblo colombiano también puede obligar al gobierno de Gustavo Petro a que deje de comportarse como un sirviente del Fondo Monetario Internacional y de las demás organizaciones internacionales que promueven estas políticas y le baje el precio a la gasolina. Y además, no toque el ACPM, que ya anunció que quiere subirle después de las elecciones. La primera marcha para pedir que bajen el precio de la gasolina y que no le suban al ACPM va a ser este lunes 28 de agosto en todo el país. Si usted no sabe cuál es el punto de encuentro en su ciudad o si quiere colaborar organizando la marcha, pues inscríbase en mi página web y nos organizamos. Si usted apoyó a este gobierno, esta es una gran oportunidad para demostrar que usted conserva su sentido crítico y puede criticar al gobierno y protestar en su contra cuando hace lo mismo que hicieron los anteriores. Si usted no apoya a este gobierno, esta es una muy buena oportunidad de demostrar que no lo apoya por cosas puntuales como el precio de la gasolina y no que no lo apoya por seguir detrás de la cola de políticos que estuvieron antes y que hicieron las mismas cosas. Si usted es colombiano, salir a marchar este 28 de agosto en contra del alza de la gasolina y al ACPM es una muy buena oportunidad de demostrar que el pueblo es superior a sus dirigentes.